Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours. Alors, buenos días a todos, bienvenido a esta nueva clase. Hoy vamos a seguir lo que hicimos la última vez. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois. Alors, je vais récapituler un peu ce qu'on a dit la dernière fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et moi je pourrai vous répondre. Voy a explicar lo que vimos la última vez, ¿vale? Para recordarnos y por si alguien nuevo está mirando. Y si tenéis cualquier pregunta, la podéis escribir en el chat y os contestaré en inmediato. Alors, la dernière fois, on a vu ceci. La dernière fois, on a regardé ces choses-là. On a étudié tout ceci, tout cela. La última vez hemos estudiado esa parte, ¿ok? Describir sencillamente la gente y las cosas. Décrire, se décrire et décrire les gens et les choses. Aujourd'hui, hoy, vamos a terminar esa parte, porque no la habíamos terminado, y vamos a seguir con décrire ce que je fais. ¿Vale? Describir lo que hago. Ok, donc la dernière fois, on était arrivé à peu près ici. Ok? La última vez estábamos aquí. Estábamos a parler de sa profesión. Vamos a repasar un poquito. Ok? Bonjour Juan. Juan Balsa. Bonjour, bienvenue. Bienvenido. Alors, vamos a repasar un poquito con lo que hemos terminado, ¿vale? Vamos a repasarlo un poco para ver bien dónde estamos y luego vamos a seguir más adelante. On va revoir un peu ce qu'on a vu et on va continuer. Alors, on avait terminé sur parler de sa profesión, hablar de su profesión. Y habíamos visto dos maneras de preguntarlo. ¿Ok? Les questions. Tu es professeur? Eres profesor? C'est la manière de demander directement la profesión. Es la manera de preguntar directamente la profesión que trabajo hace la persona. ¿Ok? Et ensuite, il y a cette phrase. Tu fais quoi dans la vie? Literalmente, eso se traduciría con ¿tú haces qué en tu vida? ¿Ok? Es una pregunta muy frecuente en Francia. Tu fais quoi dans la vie? Alors, à ces deux questions, nous avons deux réponses possibles. ¿Ok? A esas dos preguntas tenemos dos respuestas posibles. À la première question, tu es professeur? On peut répondre oui, je suis professeur. Si, soy professeur. Ou on peut répondre non, je suis pharmacien, par exemple, farmacéutico. ¿Ok? Alors, por supuesto, a non, se puede contestar cualquier cosa. Je suis pharmacien, je suis médecin, je suis architecte, soy médico, soy arquitecto. ¿Ok? Simplement non, non, et je suis. Soy. ¿Ok? Et à la question tu fais quoi dans la vie? À la pregunta ¿qué haces en tu vida? On répond je suis vendeur. Soy vendedor. Ou je suis vendeuse. Vendedora. ¿Ok? La forme féminine. ¿Os acordáis? Hemos visto a la última clase el femenino de el femenino, como pasar del masculino al femenino. Y habíamos visto que heure, ¿ok? Se cambia en euse. ¿Ok? On continue. Quelques professions fréquentes que habíamos visto. Avocat, avocate, abogado. Y el femenino, avocate. Boulanger, panadero. Boulangère, el femenino. Vendeur, vendeuse, que acabamos de ver. Médecin, médico. ¿Os acordáis? Habíamos dicho que médica se dice igual. No hay forma femenina. ¿Por qué no hay forma femenina? Parce que médecine
En español sería medicina. Y no puedes decir a una persona soy medicina, ¿ok? Donc, médecin es siempre igual, no se cambia, d'accord? Agriculteur, agricultrice, agriculteur. Électricien, électricienne, électricista. Policier, policière, policía. Caissier, caissière, cajero. ¿Ok? Lo repito, eso es una clase esencialmente de gramática y no vamos a ver el vocabulario. Ahora os expongo un poco eso para que lo sepáis, para que conozcáis y para recordaros cómo pasamos del masculino al femenino. Pero no vamos a ver mucho más profesiones porque no es el tema. Pero si queréis listas de vocabulario, me podéis mandar un correo en el italki y os mando una lista de profesiones, no hay problema. Tenéis mi nombre, me buscáis y me escribéis. Ok, on continue. Donc, otra vez este ejemplo. Sophie, ¿tu fais quoi dans la vie? Sophie, ¿qué haces en tu vida? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Vale? Je suis médecin. Os recuerdo otra vez. Sophie es una mujer, pero dice médecin y no médecine, ¿os acordáis? Et toi? ¿Y tú? Soy médica, ¿y tú? Je suis physicien. Soy físico. ¿Ok? Tenemos este uso de esa frase muy frecuente. Os recomiendo que la conozcáis, que la aprendáis perfectamente, porque es súper útil. En francés no dices qu'est-ce que c'est ton métier? On dit tu fais quoi dans la vie? Ok? D'accord. Donc la réponse, je suis médecin. Et toi? ¿Y tú? Je suis physicien. Ok, on continue. Este vocabulario con masculino femenino, que también ya habíamos visto. Quelques adjectifs fréquents. Grand, alto. Si le pongo una E, c'est grande, alta. Petit, pequeño. Petite, con una E, pequeña. Blond, blonde, con una E. Rubio, rubia. Brune ou brun, moreno, morena. Châtain, que no cambia. Châtain se queda siempre en masculino. ¿Ok? Se dice que una mujer es châtain, no châtaine. ¿Ok? Roux, pelirrojo. O rousse, vemos eso, lo he escrito porque es complicado. La X se cambia en doble S, E, para decir pelirroja. Jeune, joven, que no cambia, ¿os acordáis? ¿Por qué no cambia joven cuando lo pasamos en femenino? Lo recuerdo. Si una palabra se termina con una E, entonces en femenino es igual. Lo habíamos visto un poco antes. Jeune, masculino, jeune, femenino. No se transforma, sigue igual. ¿Por qué? Porque termina con una E, simplemente. Vieux, viejo, vieille, porque vieux se transforma en vieille, en femenino. Vieja, que está aquí. Beau, belle, guapo, guapa, hermoso, hermosa, d'accord? Moche, feo. Y otra vez, moche, como termina en E, fea, será igual. Moche significa feo y fea. No se transforma, no se modifica. Obèse, igual, no se modifica en femenino. Maigre, igual, no se modifica en femenino. Gros, grosse, hay que poner doble S, E. Mince, no se modifica, que es delgado. Barbu, barbudo. Si queremos un femenino a esa palabra, le ponemos una E. Mustachu, igual, le ponemos una E para el femenino, bigotudo. Elegant, elegante. Negligé, descuidado. Si no hay preguntas, sigo. Si tenéis preguntas, estoy vigilando, ¿vale? Si escribéis, lo puedo ver. On continue. Cas particulier, que es idéntico en español. Un homme grand et brun, un hombre grande o alto y moreno, se puede decir
muy simplemente un alto moreno. Un moreno alto, creo que sería en español. Un grand brun, porque brun ya no es adjetivo, es nombre, es sustantivo. ¿Ok? Es un substantif. Eso es muy común en francés. Cambiamos un adjetivo en nombre, no substantivo, en substantivo. ¿Ok? On prend un nom et on le transforme on prend un adjectif et on le transforme en substantif. Ok? Pour eso, brun, c'est un adjectif, mais on l'utilise en mettant un article, un, se cambia en nombre. Ok? Se puede hacer con cualquier cosa. Con cualquier adjetivo, si le metes un artículo antes, un o una, pues ya es una persona. Por ejemplo, mince, delgado o delgada es un adjetivo. Pero si digo un mince, ya es una persona. Une brune mince, brune, adjetivo, le pongo une, y ya es una persona. Ok, es como en español. On continue. Alors, le pluriel, les adjectifs prennent un S. Ok. Le cas général, el caso general, el caso más frecuente, si queremos cambiar del singular al plural, la manera la más frecuente es simplemente añadir una S. Pierre est grand. Pierre es alto. Ok? Singular. Pierre et Patrick sont grands. Pierre et Patrick son altos. Plural. ¿Qué pasa? Simplemente una S. ¿Ok? Como en español. Sophie est grande. Singular. Sophie et Christine sont grandes. S. Eso funciona en masculino y femenino. Y es el 90% de los casos es así. ¿Ok? Simplemente una S. Pero ahora vamos a ver otros casos. Les mots terminant en X ou en S no cambian. Un vieux livre, vemos vieux ici, que significa viejo. Un es singular. Un libro viejo. No he escrito libro antiguo porque es otra cosa. Un livre ancien. Deux vieux livres. ¿Vale? Vieux, aquí, es igual que en singular. Tenemos el singular con exis y el plural con exis. Deux vieux livres, dos libros viejos, ¿ok? Y sería igual con un adjetivo o cualquier palabra que termina siempre, siempre en S. ¿Seguimos? Si me preguntas, seguimos. Alors justement, poser des questions. Tres maneras de hacer preguntas. Alors, una nota que tenéis que recordar es que en francés no se hace una pregunta, se pone una pregunta. Si veis esa palabra, poser, poser significa poner. ¿Ok? Je pose quelque chose. Pongo algo. Ah, Vicky a posé une question. Vicky, grand y grande se pronuncian igual. No, no, y es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en francés casi todas las palabras que terminan con consonantes, para casi todas las palabras que terminan con consonantes, la última consonante no se pronuncia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Grand termina con D en masculino y ese D no se pronuncia grand. Y da igual que sea en plural o no, porque la S del plural nunca, y digo realmente nunca, 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 nunca se pronuncia. Si cambio del singular al plural, la S no se pronuncia. O la X cuando es con una X. ¿Ok? Entonces, no se puede saber si una palabra está en plural o en singular en francés sin el artículo antes.
Es decir, un grand, un grande, des grands, grandes. ¿Ok? Si me olvido el artículo antes, si no digo un o des, no sé, es grand, grand, no sé si es singular o no. ¿Ok? Y como la D de grand en masculino no se pronuncia, entonces no se pronuncian igual. Porque grand es masculino, que sea singular o plural se pronuncia igual, grand, y el femenino es grande, porque hay la E después de la D que nos indica que hay que pronunciar la D antes. Entonces, femenino, grande, masculino, grand. ¿Entendéis la diferencia? Grand, grande. Y el que sea en singular o en plural se pronuncia igual. Grand, masculino, plural, singular, y grande, femenino, plural, singular. ¿Ok? Es diferente. ¿Ok? Simplemente porque la D no se pronuncia en masculino. Y es siempre así. ¿Ok? Cuando una palabra termina con una consonante, la consonante casi nunca se pronuncia. Que sea una T, que sea una D, es como petit. Petit, mira, os voy a ilustrar eso con un ejemplo. Regarde, petit. Aquí está en masculino y lo pronunció petit y no petite. Petit. Porque esa T no se pronuncia. Porque es una consonante que termina la palabra y después no hay E. Entonces digo petit. Y si fuera en femenino, es decir, si le pongo una E después de la última T, entonces se pronunciará petite, petite. Y es por eso que sé que es femenino. Petit masculino, como si la T no existiera, y petite femenino. Y que sea plural o singular, no cambia la pronunciación. ¿Ok? Muchas gracias por tu pregunta. Alors, on était où? On était où? On était ici et on a terminé. Si la palabra termina con exis o con ese, en singular, en plural no se modifica. Poser des questions. Oui, c'était ça. Aquí estábamos. Donc, en francés se pone una pregunta. No puedes decir, je fais une question. Non. No haces una pregunta. Pones una pregunta. OK? Je pose une question. Donc, ici, trois manières de poser la même question. Tres maneras de hacer la misma pregunta. Entonces, aquí he escrito hacer porque se dice así en francés, en español, pero no olvidéis que en francés sería de poner la misma pregunta. ¿Eres profesor? ¿Tu es profeseur? Est-ce que tu es professeur? Es-tu professeur? Ok, ces trois questions signifient en espagnol eres profesor. No hay diferencia. ¿Eres profesor? Tu es professeur? Est-ce que tu es professeur? Es-tu professeur? Me vais a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tres maneras de decir la misma cosa? Pues, lo explico. La primera forma es la más común. Tu es professeur? Simplemente hay que subir la pronunciación. Tu es professeur? Subimos, ok, al final. Y si quito la marca de interrogación y le pongo un punto normal, sería tu es professeur. Es decir, la única cosa que nos indique que es una pregunta es de meter la point d'interrogation. ¿Ok? Es lo que llamamos la question directe. Directa. Ensuite, la deuxième forme, que es la segunda más común, es añadiendo est-ce que. Est-ce que, mejor no preguntarse lo que significa, porque realmente sobra en la frase. Si soy honesta, lo digo, sobra. Porque, ¿qué significa? Si analizamos exactamente. Significa es. Ce significa eso. Y que significa que. Entonces, ¿es eso que tú eres profesor? No, no, no pega en español.
¿Ok? Entonces, es simplemente un grupo de palabras que en francés usamos para hacer preguntas. Y lo vamos a ver cambiando en ciertas preguntas, ¿vale? Pero es simplemente una cosa que indica desde el principio de la frase que la frase que voy a terminar, que voy a pronunciar, es una pregunta. ¿Ok? Es que es una manera de empezar una pregunta. Y hay solamente que quedarse con eso en la mente. Ok, es que es para hacer una pregunta. Y no es nada más. Porque literalmente, incluso en francés, no tiene sentido. ¿Ok? Es solamente una forma normal de hacer una pregunta en un contexto coloquial. Es que. Donc, tenemos la misma frase, tu es profeseur, pero antes añadimos eso. Y nada más. Y la última es la menos frecuente, es la manera formal. Es-tu profeseur? Eso se llama l'inversion sujet-verbe. Es decir, en francés, el sujeto del verbo se pone antes de la palabra, del verbo. ¿Ok? Como aquí. Tu, sujet, et verbe. Pero aquí lo invertimos y lo unimos con eso, con el guión. ¿Pourquoi? Es la manera formal de hacer la pregunta. ¿Eres tu profesor? Si digo eso en francés, estoy hablando de manera formal. Et tu. Es la manera más complicada de hacer una pregunta y no la recomiendo en nivel de principiantes si no vais a necesitar que hablar de manera formal, ¿ok? Porque eso nunca se utiliza. Está bien de entenderlo, está bien de no estar perdido cuando lo leas, pero realmente nunca lo vas a utilizar porque yo tampoco lo utilizo. Soy francés, hablo francés todos los días y nunca lo utilizo porque nunca hablo con personas que necesitan un nivel así de lenguaje. Es realmente cuando hablas a una persona muy importante, como, no sé, el super jefe de tu empresa, un juez o esas personas. Si hablas con un camarero, lo vas a decir, le vas a decir usted, pero no vas a decir así. No vas a decir, est-ce que vous? Voilà, par exemple, si cambio tu es profesor en usted, sería vous êtes profesor. Y eso es una manera normal de hacer una pregunta formal en francés. Esa forma, êtes-vous professeur, ya es demasiado. Ok, on continue. La réponse, oui, c'est exact. Si, es exacto. Non, je ne suis pas professeur, je suis avocat. Non, no soy profesor, soy abogado. Simplemente. On continue. Question pour identifier. Preguntas, o lo he metido en plural, pero era en singular. Pregunta para identificar. Quelqu'un, para identificar a alguien. ¿Ok? Quelqu'un significa alguien. ¿Hay alguien? ¿Il y a quelqu'un? ¿Ok? Qui es? ¿Quién es? C'est qui? ¿Quién es? On aurait pu s'y mettre. Euh, alors, qui es? C'est qui? Ou qui c'est? También. Pero ya es demasiado coloquial. Alors, quelqu'un, alguien. Si necesito que preguntar quién es alguien, digo qui es, en una manera un poco formal, un poco elegante. Et c'est qui, una manera, al contrario, muy familiar, muy coloquial. ¿Ok? Donc, si no sé quién es una persona, digo c'est qui es, y que se traduce siempre como quién es, simplemente. Y la réponse, c'est ma mère. Respuesta, perdón por la falta aquí, es mi madre. D'accord? Vous comprenez? C'est, ¿qué significa c'est? Significa es. Pero hay un uso un poquito diferente del español
que volveremos a ver un poquito más tarde. Pero de momento simplemente recordarse que significa c'est, es. C'est significa es. C'est ma mère, es mi madre. Et maintenant, question pour identifier, preguntas para otra vez lo escrito en plural, para identificar quelque chose, algo. Qu'est-ce que c'est? ¿Qué es? C'est quoi? ¿Qué es? ¿Ok? Alors, aquí podéis ver eso, es que ya acabamos de comentar. Y le añadimos que, así, con l'apostrophe. Qu'est-ce que ça signifie? Otra vez no significa nada, porque si lo traduzco significa ¿qué es? No, eso. ¿Qué es? Eso, ¿qué eso es? ¿Qué es eso que eso es? Me vais a decir, pero Joffre, eso no tiene sentido. Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, no tiene ningún sentido porque es una repetición 3 veces de la misma cosa. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que lo utilizamos así. Es fijado. Es decir, no se cambia, no se puede transformar. Si quiero preguntar qué es, tengo que decir qué eso es. ¿Ok? Es unas cosas muy raras del idioma francés que hace del francés un idioma muy extraño, pero también muy interesante. ¿Ok? Eso es la manera más frecuente de preguntar qué es. Tenéis la otra, c'est quoi, que es más rápida, menos complicada para pronunciar para los extranjeros, que os recomiendo, pero que también es muy familiar, ¿ok? En un contexto un poquito más formal, diría, qu'est-ce que c'est? Lo pronuncio, ¿ok? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ¿Ok? No es tan complicado, pero es difícil de leer. La mayoría de mis alumnos no saben muy bien leerlo. Qu'est-ce que c'est? Simplemente. Et la réponse, c'est une rose, es una rosa. Ce sont des roses, son rosas. Ok? Ce sont, c'est le pluriel de c'est. Ce sont, c'est le plural des c'est. C'est une rose. Ce sont des roses. Ok? On continue. Avec un exemple. Qui est Pierre? ¿Quién es Pierre? C'est le grand brun. Es el moreno alto. Il a une chemise rouge. Tiene una camisa roja. Non, il a un pull vert. Non, tiene un jersey verde. Alors attention à la prononciation. Qui est Pierre? C'est le grand brun. Il a une chemise rouge? Non, il a un pull vert. Ok? C'est le grand brun, la D no se pronuncia. Il a une chemise, ici, la S se pronuncia Z. ¿Y por qué se pronuncia Z? Porque está entre dos vocales, I y E. ¿Ok? I, E, dos vocales. La S se pronuncia Z, porque está sola. Si fuera doble S, se pronunciaría S, pero aquí está sola. Z, chemise. Tenéis que vibrar aquí. Z. ¿Cómo pronunciar este sonido? ¿Cómo producir este sonido? Pues simplemente hay que hacer el mismo sonido que para una S, S, como la S de casa, una casa, soy, ¿ok? S, hay que hacer S, y al mismo tiempo vibrar aquí. La garganta tiene que vibrar. Si no vibra, es que no lo haces bien. Z. Alors Vicky, une se pronuncia como un en español. No, 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 no. Es un poquito diferente.
Porque un, si no lo pronuncio mal, es con el sonido U, un, ¿ok? Une es con el sonido U. Y me vais a decir, pero Geoffrey, es lo mismo. No exactamente. El U se pronuncia, os voy a explicar cómo poner la boca. Hay que hacer el sonido U, pero con la boca en forma de I, ¿ok? Si digo I, mi boca está así, ¿ok? Pero entonces tengo que poner la boca como una I, pero haciendo U. Y así produces U, ¿ok? No, espera. Hay que, es lo contrario, perdón. Hay que pronunciar I con la boca que hace U. I-U, I-U, U, así. Sé que es un poco difícil y es difícil para mí de explicarlo sin poder escucharos, pero el ejercicio común es de hacer I-U, 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 ¿ok? Y si consigues hacer U, entonces puedes pronunciar une, 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 no no, une. Y con la boca en U, une. Es complicado, hay que escucharlo bien e intentar imitar, claro. Y yo no lo puedo explicar mejor porque no puedo escuchar lo que estáis diciendo, pero sí es la manera de hacerlo. Y cuidado, porque si pronuncias mal un y une, pues se puede ser un poco complicado cuando estás hablando con alguien porque la persona no te va a entender y a lo mejor va a haber malentendidos. Alors Virginie, me has escrito dos veces, c'est bien. Perdón, Geoffrey. En el anterior ejemplo, rosas en plural no sería rose en vez de fleur. Attends, on va voir le dernier exemple avec rose. Ah, si. Si. Porque cuando he traducido rosas en vez de flores. Oui, es verdad. Aquí, une rose, una rosa, está correcto. Y des fleurs, flores, y escrito rosas. Muchas gracias, Virginie. Ouais. Aquí tenía que escribir flores, porque quería variar el vocabulario y lo he hecho un poco demasiado deprisa a lo mejor. Gracias, Virginie. Patricia, bonjour. Bonjour, Patricia. Bienvenue. Ok, si. Era fleur, flores. Espero que la explicación para la pronunciación de un y une sea correcta, ¿vale? El ejercicio muy común que utilizamos mucho es de decir iu. Voilà. Progresivamente cambias el i en u y hace que produces el sonido u. Et vert, alors, sigo con esto. Pulver, vert, attention, la T no se pronuncia, sino es femenino. Vert masculino, verte femenino. Non. Ok, on continue. Autre exemple pour illustrer. Qu'est-ce que c'est? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es. De rien, Virginie. Mais merci à toi. Gracias a ti. C'est le document pour Patrick. Es el documento para Patrick. Ce n'est pas le formulaire de Vanessa. No es el formulario de Vanessa. C'est qui? ¿Quién es? Vanessa? C'est la brune à côté de Pierre. Alors, qu'est-ce que c'est? ¿Qué es eso? C'est le document, porque hemos visto para contestar a qu'est-ce que c'est, utilizamos c'est ou ce sont. Ok? C'est le document pour Patrick. Ce n'est pas le formulaire, aquí tenemos la negación, c'est, es, et ce n'est pas, no es. Ok? C'est le document, non. Ce n'est pas le document. ¿Es el documento? No es el documento.
C'est qui? ¿Quién es? C'est la brune, es la morena, à côté de Pierre. Alors, sé que puede ser un poco complicado, depende de los países. Por ejemplo, decir es la morena en francés es perfectamente normal, no es ofensivo, no es, es perfectamente cortés, ¿ok? Y no sé si en todos los países hispanohablantes es, porque sé que hay muchas diferencias culturales entre España, donde vivo yo, y otros países como, no sé, México, Argentina. Y culturalmente hay palabras que son correctas aquí que no lo son en otro lado y al contrario también. Así que lo digo en francés, decir es la morena al lado de Pierre, no hay ningún problema. ¿Ok? Culturalmente es perfectamente normal. Culturellement, c'est parfaitement normal. Alors, la négation, que acabamos de ver con el primer ejemplo. C'est ton chien, es tu perro, perro, pardon. Non, ce n'est pas mon chien. Ne pas. Ne, d'accord, aquí. Ne pas. No es mi perro. Ne pas se met autour du verbe, alrededor, d'accord? Autour, autour. Du verbe ou de l'auxiliaire. L'auxiliaire, es cuando estamos en passé composé. Por ejemplo, je suis, no hay auxiliar. J'ai été, he sido, j'ai été, et es el auxiliar, ¿ok? Pero lo veremos cuando hablaremos de passé composé. Sauf à l'infinitif. Entonces, ne pas está alrededor del verbo. Aquí, chic chic. Ne pas está alrededor du verbe être, ¿ok? ¿Y qué pasa? Como e empieza con una vocal, entonces sustituimos el e de ne y le ponemos un apóstrofe. ¿Ok? Se hace mucho en francés eso. Entonces, ne se cambia en n apóstrofe. Entonces, está alrededor del auxiliar o del verbo, excepto al infinitivo. Ne pas fumer, no fumar. ¿Ok? No puedes decir ne fumez pas porque al oral, hablando, hay confusión. Si dices ne fumez pas, yo escucho no fumad. Es decir, no me acuerdo cómo se dice. L'imperatif, el imperativo. Entonces sería el imperativo a la segunda persona, a vosotros. ¿Ok? Ne fumez pas es vosotros no fumáis, en imperativo. ¿Ok? No fumad. Entonces, no significa la misma, no es lo mismo. ¿Ok? Entonces tenemos que decir ne pas fumer antes del verbo al infinitivo. Como se ve en la ilustración, ne pas stationner, en el dibujito este, ne pas stationner, no estacionar. Prohibido estacionar. D'accord? Es muy fácil. Es muy fácil. Alors, pour présenter quelqu'un, c'est et utilisé pour présenter ou identifier quelqu'un ou quelque chose. Se utiliza para presentar o identificar a alguien o algo. Qui est ce monsieur? ¿Quién es este señor? Este, ok. Ce monsieur, este señor, c'est Patrick. Es Patrick. Ok. Se utiliza para presentar. Es Patrick. No se dice il est Patrick. Non. No puedes decir eres Patrick. Il est Patrick. No, no, no. Tienes que decir c'est Patrick. Hay mucha gente, y no me lo explico, hay mucha gente que cree que se utiliza para los objetos, las cosas materiales, no los seres humanos. Pero eso es totalmente erróneo. Se utiliza para todo. Seres humanos y no. No influye, no importa
que sea una persona o una silla o una casa. No, 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 es lo mismo. Sé Patrick, porque lo estoy presentando. ¿Ok? Entonces, nunca se dice il est Patrick. Non. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver después. Regardez. Aquí está escrito por qué. Pour donner des informations sur la personne, comme le métier, on utilise il est. ¿Ok? C'est es para identificar a la persona. Il est es para informar sobre esta persona. Para dar informaciones sobre la persona, como el trabajo, utilizamos il est. Il est serveur. Es camarero. No puedes decir c'est serveur. Non. C'est Patrick. Es Patrick. C'est Juan. C'est Vicky. C'est Virginia. Il est serveur. Elle est serveuse. D'accord? C'est identifie quoi la persona. Il est ou elle est ou ils sont. Claro, se conjuga en femenino o en plural. Ils sont, elles sont. Es dar informaciones sobre esa persona. Il est serveur. Il est expérimenté. Es camarero. Es experimentado. Elles sont avocates. En plural. Ellas son abogadas. OK? Donc c'est Patrick, il est serveur. C'est Virginie, elle est avocate. OK? Cuidado, c'est il est. Regardez. Une information muy importante. Attention, si on ajoute un article devant le métier, on doit utiliser c'est. Os he dicho, il est serveur. Pero si añado un artículo antes, tengo que decir c'est. C'est un serveur. C'est un serveur expérimenté. C'est un serveur, no lo utilizaremos mucho. ¿Por qué? Porque vamos a decir il est serveur. Es mucho más común. C'est un serveur se utilizará en contextos más especiales, como c'est un serveur, par exemple, si estoy hablando de una persona y diría, ah, ¿te acuerdas de Juan? ¿Quién es Juan? No me acuerdo dónde lo conozco. Y tu amigo te va a contestar, mais sí, Juan es un camarero. Mais sí, Juan, il est serveur. C'est un serveur, pardon. Voilà. C'est un serveur. Voilà, tout simplement. Pero entonces, si estás presentando a alguien, no vas a decir c'est un serveur, vas a decir il est serveur. ¿Ok? C'est un serveur lo utilizarás solamente cuando es importante de decirlo para identificar a una persona. Por ejemplo, si no te acuerdas de quién es esa persona, vas a decir, mais si, c'est un serveur. ¿Ok? Decir casi nunca lo vas a utilizar. Par contre, si tu apportes une information supplémentaire, si quiero decir que es un camarero experimentado, es obligatorio el uso de c'est. ¿Ok? No puedes decir il est un serveur expérimenté. Non. Tienes que decir c'est un serveur expérimenté. ¿Por qué? Porque hay el artículo aquí y el adjetivo que acompaña el nombre, el substantivo. Entonces, c'est obligatorio. ¿Ok? Repasamos eso que es un poco complicado. Se utiliza para presentar o identificar a alguien o algo. C'est Patrick, es Patrick. Il es para dar informaciones adicionales sobre la persona. Il est expérimenté, es experimentado. Pero si digo es experimentado, es camarero, il est serveur. Pero si quiero dar incluso más informaciones sobre el nombre del trabajo, por ejemplo, cualquier información adicional, tengo que añadir un artículo, un ou une ou des, y el adjetivo, como en este ejemplo, c'est un serveur expérimenté. Y no se puede decir il est un serveur expérimenté. Sería totalmente erróneo. Espero que me haga entender bien. De todos modos,
Si queréis, os puedo mandar este documento, ¿vale? Me mandáis un correo en la página web italki. Tenéis mi contacto aquí en la página. Si haces clic en mi nombre, te aparece mi página italki. Me mandas un correo y un mensaje y te mando el PDF con todo lo que estamos viendo e incluso lo que veremos en las próximas clases. A mí no hay ningún problema. Me escribes, te lo mando. On continue con un ejemplo para ilustrar lo que acabamos de decir. Exemple. Qu'est-ce que c'est? ¿Qué es? C'est un cadeau pour toi. Es un regalo para ti. C'est une guitare? Es una guitarra? Non, ce n'est pas une guitare. C'est un pyjama. Non, no es una guitarra, es un pijama. ¿Ok? Qu'est-ce que c'est? ¿Qué es? Aquí pregunto, quiero poder identificar qué es, una cosa. Qu'est-ce que c'est? ¿Qué es? C'est un cadeau. Aquí presento, explico. Entonces tengo que decir c'est. No puedo decir il est. Sobre todo ¿qué vemos aquí? Un artículo. Lo acabamos de decir, con un artículo se utiliza c'est. Entonces, c'est un cadeau pour toi. Es un regalo para ti. C'est une guitare. Es una guitarra. Pregunto, no. Aquí no puedo decir il est une guitare. ¿Por qué? Porque el artículo aquí. C'est une guitare. Es una guitarra. Non. Ce n'est pas. La negación de c'est, ¿vale? ¿Se acordamos? C'est une guitare. Y la negación, ce n'est pas une guitare. ¿Ok? Se dice ce n'est pas. Ne pas alrededor de el verbo. No se puede decir ce n'est une guitare pas. Non, 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 non. Ce n'est pas une guitare. C'est un pyjama. ¿Ok? Seguimos, si no hay más preguntas. Exemple. Otro ejemplo para identificar esta vez a una persona. Qui es? ¿Quién es? Hubiera podido decir qui c'est, por ejemplo. C'est Jean. Es Jean. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Y lo hemos visto antes, eso. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? ¿Qué trabajo tiene? ¿Qué hace en su vida? ¿Qué bla 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 bla? Pregunta para saber cuál es su ocupación profesional en su vida. Il est caissier. Es cajero. C'est un caissier très agréable. Es un cajero muy agradable. Entonces, doy su trabajo, doy qué es su trabajo, digo qué es su trabajo. Entonces, digo il est, como lo acabamos de ver. Et c'est un caissier très agréable. Añado una información suplementar sobre su profesión. Y además utilizo el artículo un. Entonces, tengo que utilizar c'est y no il est. C'est un caissier très agréable. Ok, ¿está claro? Seguimos. Entonces, ya empezamos la otra etapa de nuestro programa. Os recuerdo que porque hay gente a lo mejor que no estaba en mi última clase. Estamos viendo toda la gramática que está en el programa del DELF A1 para la producción oral. ¿Ok? Es decir, estamos viendo el temario de la gramática oral para producción oral, para todo lo que será evaluado al examen de A1 en el DELF A1, ¿ok? En el programa está escrito todo lo que se tiene que saber hacer y décrire ce que je fais está en el temario. Entonces os estoy explicando todo lo que tenéis que saber para poder describir lo que está haciendo, para poder aprobar esa etapa del programa, décrire ce que je fais. Entonces, ¿qué supone eso? Supone poder describir las acciones, mis acciones. Estoy leyendo, estoy hablando, estoy estudiando. Eso son acciones. ¿Ok? Vamos a ver cómo decir eso. ¿Cómo se dice estoy estudiando? O je fais les courses.
Estoy haciendo las compras. La simultaneité, es decir, cuando dos acciones se hacen al mismo tiempo. Y les activités, las actividades, ¿vale? Como en las acciones es estoy leyendo, estoy andando, estoy eh, abriendo la ventana. Y les activités, hago las compras, hago deporte, estoy en el cine, bla, bla, bla. ¿Ok? En esta etapa vamos a estudiar todo esto. Les actions, la simultanéité, les activités. Y con esto podréis aprobar eso, décrire ce que je fais. Esa etapa del programa del temario. El programa del temario del A1 del DELF. ¿Ok? Pero claro, es útil incluso para las etapas siguientes, el A2, el B1, etc. Es fundamental. Alors, cuando hablamos de acciones, de actividades, hablamos, claro, de verbos, de conjugación. Así que mejor repasar un poco la conjugación básica del primer grupo, el grupo de verbos que terminan en er. Para hablar de acciones, tenemos que saber cómo preguntar y cómo explicar. Si quiero saber qué acción estás haciendo o lo que estás haciendo, digo, tu fais quoi? Tu fais quoi? ¿Qué haces? También la forma complicada que hemos visto antes, qu'est-ce que tu fais? Es también por... Perdón. También la forma complicada, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... ¿Os acordáis? Ya lo he dicho. Si añades qu'est-ce que antes de una frase, se transforma la frase en pregunta. A veces no funciona, pero eso lo veremos más tarde. Donc, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ok, tengo que sustituir el quoi y meterlo antes. Réponse, j'étudie le français. Estudio el francés. Ok. En plural, o en usted, ustedes. Vous faites quoi? ¿Qué hacéis? On étudie le français. ¿Os acordáis? Para los que estaban en la última clase, on significa nosotros, pero se conjuga como él. Por eso aparece aquí. Il, elle, on étudie. On significa nosotros. Ok? Es raro. C'est bizarre dire on étudie, conjugarlo en singular, pero significa plural, pero es así, simplemente. Nosotros, nous étudions, se utiliza realmente poco en Francia. Se utiliza poco. ¿Por qué? Porque es largo. Es más largo de decir nous étudions que on étudie. Por eso, on se utiliza mucho. On, ¿cuándo se puede utilizar? No se puede utilizar en todos los contextos. On ne peut pas utiliser on quand on veut. D'accord? On peut utiliser on quand on est dans un contexte familier, un contexte amical. ¿Ok? On se utiliza en un contexto coloquial, un contexto familiar, cuando estás con tu familia, con tus amigos, dices on. Si estás como en una empresa donde se tiene que hablar bien, vas a decir nous. ¿Ok? Pero realmente nunca le escuchas. Nous étudions. ¿Quién dice eso? Nadie. On étudie. Donc, vous faites quoi? On étudie. Alors, la question de Nat. Nat ZZ. Dans l'exemple du serveur, le mot serveur n'est pas péjoratif. Alors, non. Non, 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 non. Para nada. Serveur significa camarero y servidor para la informática. No, no, no. Sirviente, c'est servant. Servant. Ah, eso apenas no puedo escribir. Sí, aquí, un servant. Voilà. Un servant, c'est effectivement péjoratif. Enfin, péjoratif. Oui, péjoratif. Ouais. Et esclave, un esclave, ça, c'est évidemment un esclavo.
¿ok? Pero realmente, serveur, no, significa solamente camarero. No es para nada pejoratif. No. Pas de problème. Cualquier pregunta, me lo dices. Mais non, serveur, c'est dans un restaurant, dans un bar, dans un café. Et en informatique, los servidores de ordenadores. ¿Ok? Sinon, esclave, servant, eso sí, es muy péjoratif. Mais sinon, non, serveur, c'est pas péjoratif, non. Si hay más preguntas, me lo dices. Alors, comment on conjugue les verbes en ER? Pues, buena noticia, los verbos en ER son los más fáciles de conjugar. Regardez, étudier, termina en ER. Tengo que cambiar eso, ER, y sustituirlo para esas terminaciones, par ces terminaisons. Cuidado, no se dice termination, se dice terminaison. Terminaison. Ok? Vous étudiez. Ils étudient. Ok? E, ES, E, ONS, EZ, ENT. He elegido este verbo apuesta. ¿Por qué? Porque este tiene la I aquí. Y realmente no es una dificultad, pero muchísimos alumnos se olvidan la I. Dicen j'étude en vez de j'étudie. Pero el verbo, su terminación es ER, no IER. ¿Ok? Entonces tenemos que cambiar, transformar el ER, pero la I se queda. Le I reste. Donc c'est j'étudie y no j'étude. ¿Ok? Eso es un error muy frecuente que ahora que lo sabéis, que lo he apuntado, no vais a hacer. ¿Ok? Es muy importante no hacerla. Tu étudies, il étudie, elle étudie, on étudie. ¿Os acordáis? La última vez también lo he dicho. Hay que unir. Il faut faire la liaison. On étudie. No se dice on étudie, pero on étudie. Elle l'étudie. Elle l'étudie. Il l'étudie. Ok, faut la liaison. Aquí, nous étudions. Ok, hay que vibrar aquí. Nous étudions. Vous étudiez. Ils étudient. Elles étudient. D'accord? C'est très important de bien faire la liaison. Elles étudient. Y realmente no es anecdótico. Ya lo he dicho a la última clase, pero si olvidas de hacer la liaison y de sobre todo vibrar, a veces se puede entender otra cosa, otra frase. Tu frase cambia de sentido si no pronuncias bien la liaison. Con el verbo étudier, non, pero con otros verbos como ser, haber, estar, sí. Puedes entender él está en vez de él tiene. Y eso es grave. ¿Ok? Alors, estamos terminando esto. A la próxima clase, mi próxima clase será el martes a las 9, en teoría. Lo podéis consultar en la página de Italki. Seguiremos con esto para que aprobéis todos fácilmente la producción oral del A1. Si tenéis preguntas, me podéis mandar ahora mismo un mensajito. Si queréis el PDF, me mandáis un mensajito en mi página personal a Italki, ¿vale? No en el diálogo aquí, porque eso se va a borrar después. Un mensajito y yo contesto a las preguntas, las dudas. Si, por ejemplo, también tenéis como un tema que queréis que explique, lo puedo explicar el martes que viene, ¿vale? Como, Joffrey, ¿podrías explicar mejor este tema de gramática o de cualquier cosa? Yo lo explico en directo el martes a las 9, hora de España, de Madrid. No sé, en las Canarias sería a las 10, creo. Y voilà, si queréis el PDF, un pequeño mensaje. Y voilà, sería un placer ayudaros. Me gusta mucho esta forma de enseñar. ¿Sabes si hay una manera de ver las clases para todo el mes? Por lo menos
En la semana, sí, 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 porque aún están, de momento solo se puede ver, Vicky, las clases de hoy porque están apuntando a los nuevos profesores. Segurísimo que se va a publicar muy rápido, como hoy. Hoy por la tarde creo que ya tendrás el programa para el mañana, por lo menos, o toda la semana. Todo el mes no, pero seguro los próximos días. Y de todos modos, se lo voy a comentar a los compañeros, a los que lo están haciendo, preparando, y se va a publicar rápido. Si vuelves en esa página más tarde en el día o mañana como máximo, ya tendrás por lo menos los próximos días. Sí. Pues me alegro gracias por los cumplimientos, me gusta mucho. Ha sido un placer y nos vemos por lo menos el martes que viene a las 9. Y si me escribéis, si queréis clases privadas conmigo, pues será un placer ayudaros. Y simplemente un pequeño mensaje y mando informaciones, contesto a las preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Hasta muy pronto. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Et nos vemos. Ciao. Merci. Ciao.